Son las 7:17 minutos. Hablamos ahora del aumento en el valor de los peajes en el país. Un aumento que, según anunció el gobierno del presidente Gustavo Petro, será en total del 4,64%. ¿Cierto, doña Marcela Peña? Es más, lo que pasa es que es de a poquitos. Bueno, entonces, para ponerlo en blanco y negro, Marcela, Señor, ¿de cuánto va a ser el aumento en el valor de los peajes en los próximos meses? El aumento total. el aumento total, Ricardo, es del orden del 15,2% aproximadamente. ¿Por qué le digo aproximadamente? Porque nos falta un dato, que es la inflación de 2024, y ese lo revela el DANE después, del 9 de enero más o menos sale el dato del DANE. 15,2% van a subir los peajes en Colombia. Más o menos, dependiendo de esa 15,2%, calcule. Y lo que salió en las últimas horas, ¿qué es? Porque el gobierno difiere en 3 cuotas ese aumento. Exactamente, no va a ser de un solo golpe, sino gradualmente. Entonces, para que usted haga las cuentas, si va en algún trancón de salida, cuando se regrese a casa después del 1 de enero, va a pagar 4,64% más en peajes. Ese es el primer aumento. ¿A qué corresponde? Al 60% de la inflación del año 2023. Espere, tomo nota. Entonces, el primer golpe, que es desde desde mañana. ¿Desde mañana? Realmente es desde mañana, 1 de enero. Pues realmente es desde la medianoche. ¿Sí? O sea, exactamente. Es del 4,64%, Ricardo. Perfecto. Segundo golpe. Sí. 16 de enero. Después de que pague la primera quincena. En 2 semanitas. Sí. Ahí le suben entre el 5 y el 5,2, eso depende del dato final que reporte el DANE, porque lo que le van a subir es la inflación de este año 2024 que termina. Sí. Ahí es donde yo le digo entre 5, 5,2, cuando tengamos el dato les confirmamos. ¿Y el tercer golpe? Y el tercer golpe, el final, es el 1 de abril de 2025. Ahí le suben lo que falta para completar la inflación del 2023. ¿Que podría ser aproximadamente cuánto? No, la inflación de 2023 fue 9,28, esa ya la conocemos. Sí. Lo que pasa es que no la van a transmitir toda de una vez, sino en 2 cuotas, una mañana y la otra el 1 de abril. Pero entonces, espérenme un segundito porque aquí saco la calculadora. Exacto. Usted me dice que el aumento va a ser del 15%. Sí, aproximadamente. 15% en el valor de los peajes. Si mañana sube 4,64%, y el 15 de enero sube aproximadamente el 5,2%. Tendríamos 9,8% aproximadamente entre esos 2 golpes. Ajá. Es decir, que el tercer golpe, el de abril, es sería como del 5,3 más o menos. Sí, un poquito más del 5%. Más, esto puede variar una décima más, una décima menos, como les digo, porque todavía no tenemos el dato de inflación de 2024. Mire, peajes caros en Colombia, el túnel de Occidente que conecta Medellín con San Jerónimo, 31.900 pesos cuesta hoy. El peaje de Pipiral en la vía al Llano cuesta 27.700. El peaje de Circasia en la autopista del Café cuesta 20.500. El peaje de Marahuaco en Bolívar 18.400, sin aumento. Esto es sin aumento. Precios de hoy, ¿no? Precios de hoy, 31. San Luis de Gaceno en Boyacá, tarifa de 18.300. Cisneros, Antioquia, 18.000. Hay un peaje que es saliendo de Bogotá por la calle 80. Sí, para ahorrarse el trancón de la autopista es el sur. Peaje de Corozal, se llama, que también es carísimo. Sí. Y hay otro peaje que es carísimo, que es el peaje entrando al Espinal Tolima, el último. Cuando usted no va hacia Ibagué, sino se desvía hacia el Espinal en el departamento del Tolima. El presidente de Fede Transcarga es don Arnulfo Cuervo, que nos atiende a esta hora, la Federación de Transportadores de Carga por Carretera, que por supuesto no está conforme con este aumento. Señor Cuervo, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo se encuentra usted? Saludos a su audiencia. Este golpe del 15% de aquí al mes de abril estaba dentro de los cálculos que tienen ustedes desde el sector del transporte de carga. Por supuesto, digamos, no solamente lo conocíamos, y esto por, entre otras cosas, la indebida determinación que se tomó en enero del año pasado de congelar el precio de los peajes, sino porque pues al final del día eso ha sido avisorado no solamente por el Ministerio de Transporte, sino también por el Ministerio de Hacienda. El problema de esto no son esos costos adicionales, sino que ese incremento se ha sumado, digamos, al 18.44% que se produjo entre octubre del 23 y octubre del 24. Esto aumenta nuestros costos en el transporte de carga, nuestros costos operativos, pues en un momento en que los viajes
se van a reducir puntualmente porque va a pasar la temporada de Navidad, ¿no? Y pasa en la carga, pasa como en el tema de movimiento de pasajeros. En esos picos de final de año se aumenta ostensiblemente, pero ahora que entremos a enero y febrero se va a disminuir, y es precisamente allí donde vamos a sentir ese golpe enorme de manera negativa en cuanto a nuestros costos operativos. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos calculado que en el tema de peaje nuestros costos operativos sumaban alrededor de un 12%, eso de acuerdo a cifras del DANE, pero estamos aumentando ese porcentaje de una manera ostensible, esto en detrimento, por supuesto, de la posibilidad que tenemos nosotros de obtener utilidades de la actividad que realizamos como transportadores de carga. Si bien es cierto, el Ministerio de Transporte nos indica que todos estos adicionales costos se van a sumar a tarifas de CICETAC, pues tenemos que ver que en un momento dado la economía, bajo ese crecimiento, digamos, mínimo que estamos teniendo, por supuesto se triplicó con relación al año 2023, donde crecimos 0.6%. Este año aparentemente vamos a llegar a un 1.8%. De todos modos sigue siendo una economía que se encuentra en estancamiento, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues la noticia es pésima. Y es pésima porque la actividad de transporte de carga en Colombia tiene que ver con todas las actividades económicas del país, y por supuesto esto va a afectar la economía nacional. Sobre eso quiero preguntarle, don Arnulfo, al final esto termina comportándose como una cadena. Cada eslabón de la cadena puede sentir ese aumento en el valor de los peajes, y sobre eso quiero preguntarle, ¿cómo afectaría este aumento de los peajes el valor de lo que usted llama CICETAC, que es el valor de los fletes, el valor del costo del transporte de la carga, y cómo terminaría impactando el costo de la canasta familiar? Por supuesto, Ricardo. Como le indiqué anteriormente, el CICETAC, perdóneme, va a aumentar en el costo como tal. Y ese costo definitivamente tiene que derivarse en un mayor valor de los bienes de los bienes que se mueven a través del transporte de carga. Entonces, esta cifra de inflación que se logró para este año es de 5%, que es una cifra positiva, pues muy seguramente se va a ir en negativo el año entrante, cuando no solamente el tema de peajes, sino cuando se vuelva a hablar de aumentar el precio de la CPM, se termina impactando toda esta cadena logística de movimiento de carga en el país, pues muy seguramente esos pequeños logros que se han obtenido desde el punto de vista económico se pueden venir para atrás. Y a eso pues sumémosle también el aumento que se dio del 9.54% en el salario mínimo, ¿no? Y es que esto es producto, además, señor Arnulfo, de no haber subido los peajes cuando tocaba y en el monto que tocaba. ¿Es buena esta idea para ustedes del gobierno de no hacerlo de un solo golpe, sino de diferirlo nuevamente en 3 golpes distintos? Y si eso no acarrea más problemas logísticos, porque tienen que llevar contabilidad con cifras del primero, después con cifras del 16 y más adelante con el tercer golpe, señor Cuervo. Usted tiene toda la razón. Mire usted, nosotros los transportadores, cuando las empresas de transporte establecen contratos de transporte con los generadores, recordemos que en la cadena hay 3 actores importantes, son los terceros propietarios, dueños de camiones, los pequeños propietarios, los conductores, las empresas de transporte de carga y el generador, que es el eslabón más grueso de la cadena porque es quien produce la carga. Pero en ese orden de ideas, cuando nosotros los empresas de transporte hacemos contratos de transporte con las empresas, no podemos estar variando, digamos, de una manera consuetudinaria las condiciones del contrato en cuanto a tarifas, y eso es lo que no ha tenido en cuenta el gobierno nacional para, digamos, manejar esta cuestión como se está manejando. Y el error no es de ahora, el error, como les comentaba anteriormente, viene desde enero del año pasado, cuando se estableció ese congelamiento que a pesar de que se indica que se dio, digamos, para frenar un poco la inflación y aminorar ese impacto enorme en costos de transporte en el país, se hizo de una manera no consultada desde el punto de vista técnico, y eso incluso acarreó enormes problemas para la nación en cuanto a demandas que presentaron los concesionarios por no aumento de tarifas, y esto no lo hemos terminado de pagar los colombianos. Ahora vamos a tener un golpe directo en cuanto a tema de valores de tarifas en aumento, pero muy seguramente en el momento que salgan las demandas, las sanciones a nivel judicial, que van a ser las sentencias, todos los colombianos vamos a tener que asumir
millonarias pérdidas por cuenta de indemnizaciones a las concesionarias. Pero fíjese, don Arnulfo, que la Cámara Colombiana de la Infraestructura emitió un comunicado en las últimas horas en ese mismo sentido de lo que usted nos dice. Claro, para los colombianos, para quien se moviliza por las carreteras y va en su carro, es mucho más cómodo diferir el aumento de cerca del 15%, según las cuentas que nos hacía aquí Marcela Peña, en 3 cuotas a hacerla en una sola. Lo que pasa es que la CCI dice aquí las consecuencias pueden ser muy graves para los concesionarios, ¿no? Porque aquí hay unos compromisos adquiridos que de nuevo se van a seguir difiriendo en el tiempo. Exactamente. Digamos que el problema, si uno lo ve a simple vista, es el de que quien pasa por la caseta y tiene que aumentar el precio del valor del peaje. Pero el país como tal está sufriendo enormemente. Recordemos algo que es importante, y creería que muy seguramente el doctor Juan Martín a través de la Cámara lo ha manifestado, y es que la infraestructura y la construcción de la misma genera desarrollo en el país, y no solamente en Colombia, sino en todos los países. Nosotros en Colombia no tenemos la posibilidad de construir esa infraestructura porque no tenemos los recursos. Lo tenemos que hacer a través de terceros, que son las APPs, Asociaciones Público-Privadas. Y en ese orden de ideas, que se presenten este tipo de situaciones como la que se dio desde el año pasado, en el congelamiento de tarifas de peajes, pues muy seguramente muchos inversionistas extranjeros no van a querer continuar, digamos, desarrollando obras de infraestructura en Colombia. Y esta situación que se presenta actualmente, lo único que crea, pues es no solamente inseguridad, sino que va en detrimento de ese desarrollo económico que estamos buscando los colombianos ya desde hace más de 2 años y no hemos podido lograrlo. Yo creo que la invitación es no a pensar no solamente en el impacto del aumento de los peajes en cuanto a costos de transporte. Aquí lo de fondo es que realmente se incentive nuevamente la inversión, que podamos tener un desarrollo económico y que a través de una adecuada productividad, digamos, este tipo de situaciones adicionales en cuanto a costos lo podemos asumir con toda la tranquilidad porque podemos tener los ingresos para pagarlos. Claro, es que además de las demandas hay un atraso en la infraestructura como tal, pero quiero preguntarle si ni los concesionarios ni tampoco los transportadores de carga están de acuerdo con diferir esto en 3 golpes, entonces, ¿con base en qué el Ministerio de Transporte está expidiendo estos decretos para hacerlo no de un solo topetazo, sino en 3 momentos diferentes? ¿A quién consulta el Ministerio de Transporte o si esto es sencillamente una decisión que toma alguien desde un escritorio en Bogotá? Yo creería que en ese punto es muy respetable las decisiones que toma el ministerio. Pensamos que la doctora María Costanza no solamente es un funcionario que ha asumido su rol como corresponde hacerlo, lo ha hecho con responsabilidad, pero es que definitivamente los hechos sobrepasan las situaciones fácticas que en su momento se plantearon. Y en este orden de ideas, lo que el ministerio está tratando de hacer es, por decirlo, y lo digo entre comillas, tal vez disimulando, una situación que es inevitable que se presente. Los peajes en Colombia no pueden congelar, el precio de los peajes no se puede congelar, los aumentos se tienen que dar. Definitivamente, esos costos que se asumieron cuando se congelaron los peajes el año pasado, que el Ministerio de Transporte, en cabeza de quien era el ministro, el doctor Reyes, en su momento dijo, nosotros como gobierno vamos a asumir. Hablaron de un hueco fiscal para las concesiones de alrededor de $1 billón. El gobierno asumió cerca de 500.000. Pero no lo asumió en su momento, sino se demoraron 8 meses en trasladar esos dineros. Eso es lo mismo que pues quien se gana su salario el día de hoy no lo recibe en el momento que le corresponde, sino lo recibe 6-7 meses después. Pues tuvo que seguir viviendo y en ese tener que seguir viviendo muy seguramente asumió unas deudas adicionales y unos costos por esas deudas que el gobierno no tuvo en cuenta. Entonces lo que se hizo fue un enorme hueco que definitivamente tenemos que solucionarlo. Y la solución no es seguir congelando. Pero la solución sí tiene que ser en adelante, que las medidas que se tomen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fáctico, a nivel de infraestructura y de decisiones de carácter jurídico, se hagan con la técnica correspondiente, fundamentados obviamente en unos estudios adecuados para que situaciones como las que hoy se presentan, que van a causar enormes traumatismos desde el punto de vista económico, como lo dije anteriormente, no se vuelvan a dar. Doctor Cuervo, otro dolor de cabeza para los transportadores es el tema del diésel. Varias asociaciones de camioneros han dicho en las últimas horas que están dispuestas a irse a paro nuevamente si el gobierno retoma la idea de hacerle nuevas alzas al combustible. Quiero preguntarle cómo están viendo la situación desde las empresas de transporte de carga. Pues esta situación es mucho más compleja que la de los peajes.
¿Y por qué es mucho más compleja? Porque en el paro que se dio recientemente en septiembre de este año, uno de los acuerdos, de los 14 acuerdos que estableció el gobierno, fue revisar la fórmula mediante la cual se establecen los costos o valores del diésel en el país. Eso lo habíamos estudiado a través de la Cámara Intergremial de Transporte Unidos por más de 13 meses con el ministro Bonilla, y la respuesta que siempre se dio a esto fue que no había ninguna posibilidad de cambiar la fórmula y que por el contrario lo que teníamos que estudiar era la manera en aumentar el precio del combustible a precios internacionales. Ahora bien, cuando el gobierno hace los acuerdos, que por primera vez, entre otras cosas, se presentó esto de haber reversado un aumento del precio de combustibles, que eso nunca se había dado, se estableció de la siguiente manera, digamos, el tema para poderlo solucionar. Se dijo que una vez levantado el paro se subían 400 pesos, el 1 de diciembre se subieron otros 400 pesos, y quedaban supeditados los 1.104 pesos restantes, porque recordemos que el aumento se había dado en 1.904 pesos, quedaron supeditados los 1.104 pesos restantes al cumplimiento de los acuerdos que se pactaron con los señores de las bases camioneras en su momento en el Ministerio de Transporte. ¿Cuál es la preocupación enorme? Que hoy, digamos que se quiere hacer ver ese cumplimiento de acuerdos para poder determinar el aumento de 1.104 pesos ahora en el mes de enero. Entonces, si sumamos ese aumento inicial de los peajes que ya no tiene ningún tipo de reversa y que como tal ya manifesté tiene que darse, a ese aumento en el precio del diésel, pues muy seguramente se va a poner contra la pared al sector de transporte de carga del país, y en ese orden de ideas, ese abastecimiento que garantizamos los transportadores, incluso hay una seguridad alimentaria, porque toda la comida, todos los alimentos de los colombianos es movida por camiones, puede verse en grave peligro. Que el gobierno continúe en su posición de decir que tenemos un diésel subsidiado y que por eso tiene que aumentar el precio, pues eso es importante que la opinión pública conozca, que en Colombia el diésel que consumimos nosotros lo refinamos con nuestro petróleo en las refinerías de Cartagena y en la refinería de Barranca Bermeja. Eso no lo decimos nosotros, el mismo Ministerio de Minas y Energía, los señores de Ecopetrol lo conocen, y eso lo hablamos muchísimas veces con el señor ministro Bonilla en su momento. Entonces, aquí lo que hay es una serie de manejos de carácter económico que corresponden a obtener enormes ganancias para Ecopetrol, porque por decreto pues simplemente yo las determino, ¿no? Si queremos que sean tantos billones de pesos las ganancias de Ecopetrol, pues le subimos al combustible tanta plata. Pero hablar de subsidios implicaría que importamos combustible, hablar de subsidios implicaría que ese combustible nos cuesta más del valor que lo vendemos aquí, y ahí sí podríamos hablar de subsidios. Entonces, en ese orden de ideas, aumentar el precio del diésel para el año entrante, que es ya mañana, no solamente implicaría un enorme golpe a la inflación en el país, sino que determinaría que muy seguramente el Banco de la República, estudie nuevamente la manera en incluso eventualmente volver a elevar las tasas de interés. Y claro, el detrimento en el sector económico a nivel nacional será enorme, porque el transporte de carga mueve en Colombia a nivel de carretera el 95% de esa carga. ¿Cuánto pesa el diésel en los costos operativos de ustedes? Digamos, así como los peajes pesan el 12% de esos costos operativos, ¿cuánto lo hace el combustible? Nosotros estábamos hablando, pero cifras vuelvo y digo del DANE, que son cifras que habría que actualizar, pero nosotros estamos hablando del 40.2% en costos operativos en cuanto al costo del diésel, hablábamos de los peajes del 12% y el salario mínimo alrededor del 17%. En esas tres cifras sumábamos casi un 70%, y cuando hablamos que los costos operativos están un 70%, estamos hablando de que la actividad del transporte es muy compleja. Yo voy a poner un ejemplo. Que es un ejemplo desde el punto de vista muy práctico. Una tractomula nueva hoy, en Colombia, cuesta alrededor entre 800 y 850 millones de pesos. Si esa tractomula de 850 millones de pesos me produce a mí alrededor de 7, 8 millones de pesos, porque es un carro nuevo, ¿usted considera que es un buen negocio para el transportador? Es decir, porque los negocios se miran en la medida en que el porcentaje de la utilidad con relación al capital invertido corresponde a tanto, ¿cierto? Entonces, Aquí realmente lo que se está llevando al sector de transporte de carga, no solamente con este aumento de tarifas, con este aumento de costos operativos. Mire, los países de la OCDE, en cuanto a costos logísticos, están alrededor del 9%. Nosotros somos parte de la OCDE. Dice el DANE
que nosotros deberíamos tener los costos operativos de un 12.9 para estar, digamos, dentro de márgenes competitivos. Pero la realidad es que actualmente los costos operativos en el país están por encima del 19%. Y esos costos operativos de logística del país del 19%, al transporte le corresponde un 33%, el otro se va en bodegaje, en distribución, bueno, todo lo demás. Entonces, cuando hablan de que, digamos, hay un viejo discurso que dicen los gurús de la logística, que el transporte de un contenedor entre China y Buenaventura es mucho más barato que traerlo de Buenaventura a Bogotá, eso no es porque los transportadores seamos costosos, es porque las condiciones que se dan en el país lo hacen así. Y es que nosotros no determinamos ni precio de combustibles, nosotros no determinamos ni precio de peajes, ni tampoco fijamos los salarios de los conductores. Entonces, en ese orden de ideas, aquí habría que hacer realmente una enorme reingeniería para determinar que el país, en la medida que disminuya esos costos en el transporte, esos costos logísticos, pues muy seguramente va a ser un país más competitivo. Porque exportar o importar a quien tiene la pyme o la mipyme o la gran empresa en Colombia, le sale mucho más costoso que si lo hicieran en el resto del mundo. Y eso, por supuesto, desincentiva, independientemente de cualquier otra situación, la inversión para poder seguir construyendo, digamos, un andamiaje económico mucho más robusto en el país. Las 7:38 es Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, con nosotros hablando sobre la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de diferir a 3 cuotas el aumento de los peajes, un aumento del 15% en los próximos 4 meses. Los 2 primeros aumentos serán en el mes de enero y el tercero en el mes de abril, y hablando sobre el aumento también en los valores del combustible, en el valor del diésel, que es el que utilizan la mayoría de los vehículos de carga. Don Arnulfo, ¿usted ve en el panorama un posible paro, un nuevo paro por cuenta de lo que está pasando con el diésel? Hombre, Ricardo, realmente esto del paro es preocupante para todo el país, ¿no? Ya más allá de los argumentos que le he dado, tenga usted en cuenta que en su momento, en septiembre, por un aumento de 1.904 pesos, los señores de las vallas camioneras pararon los camiones. Pero más allá de que haya un paro con estas protestas y bloqueo de vías, como suelen hacerlo quienes hacen estos paros, digamos nosotros del sector empresarial nunca lo hemos determinado así. Más allá de eso, habrá muchos que simplemente haciendo cuentas, como les vengo diciendo a ustedes, van a determinar que ese vehículo o ese camión con el cual obtienen su ingreso diario para ellos, para sus familias y obviamente para todo, digamos, el conglomerado que alrededor de un camión labora, porque no solamente es el conductor y el dueño, sino es adicionalmente incluso la gente en los restaurantes, en las carreteras, los montallantas, quienes lavan, quienes engrasan, quienes cargan, quienes descargan, quienes venden repuestos, bueno, todo, digamos, todo este andamiaje, pues muchos van a determinar, pues no salir a protestar ni hacer nada, sino simplemente decir, hombre, eventualmente me sale mucho más caro poner a trabajar el camión que tenerlo guardado, y lo van a guardar, porque es decir, no estamos obligados, a pesar de que sea un servicio público, pues no estamos obligados a trabajar a pérdida, como nadie en el país lo está, ¿no? El ejercicio de libre empresa está garantizado constitucionalmente. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y digo, tiene que pensar muy bien el gobierno, tiene que sopesar muy bien, o mantener esos programas de subsidios, los cuales incluso ya en su momento el director de Planeación Nacional ya indicó que no solamente el gobierno está en incapacidad de seguirlos prestando, sino que adicionalmente es importante que la gente ya empiece a trabajar, y es que bajo ese presupuesto es que solamente puede crecer una sociedad y una economía, sino que en la medida que esos subsidios no se van a poder seguir dando, es decir, si algo piensa el gobierno desde el punto de vista económico, y pienso que este nuevo ministro de Hacienda lo puede estar haciendo muy bien, es que hay que mantener, vuelvo y repito, entre comillas, ese subsidio al diésel, que no es un subsidio, pero entre comillas, habría que mantenerlo, porque es que el transporte de carga no solamente mueve la economía del país, el transporte de carga es un índice muy importante para determinar si la economía es saludable o no lo es. Cuando los transportadores levantan la mano y dicen no tenemos carga, cuando los transportadores levantan la mano y dicen nuestra actividad está sufriendo un enorme detrimento, es porque la economía del país va mal. En ese orden de ideas, esperamos nosotros reunirnos prontamente de nuevo, no solamente con el Ministerio de Transporte, por supuesto con el señor Ministro de Hacienda,
desde Fede Trascarga vamos a tener una reunión en los primeros días de enero con él para poderle exponer no solamente esto que hemos venido hablando, sino desde el punto de vista estrictamente técnico, cuáles son las conveniencias y las mejores soluciones para esta situación coyuntural que estamos viviendo. Don Arnulfo, muchas gracias. Le deseo un feliz año. Ricardo, igualmente a usted, a todos los oyentes, muy amable. Un feliz año.